El último caso que nos queda, que es el más general de todos, es cuando tenemos flexotorsión. El caso de flexotorsión es el más general, es que cuando nosotros calculamos la resultante de la sección derecha sobre la sección izquierda, nos va a quedar un vector en el espacio que tiene cualquier orientación y está aplicado en cualquier punto. Entonces, al trasladar ese vector hacia el baricentro, ese vector fuerza al baricentro, nos van a aparecer fuerzas en los tres ejes y momentos alrededor de los tres ejes. Entonces, vamos a tener flexión al tener momento alrededor del eje Z y alrededor del eje Y, y vamos a tener torsión al tener un momento alrededor del eje X. Y además podemos tener fuerzas de tracción o de compresión más los esfuerzos de corte. Ese es el caso más general que se nos puede dar, que tengamos de todo, los tres momentos y las tres fuerzas. Para uno darse cuenta en qué caso de solicitación está, hay que mirar simplemente los diagramas de esfuerzo. Cuando uno tiene todos los diagramas de esfuerzo con valores, quiere decir que estamos en un caso de flexo-torsión compuesta, sería. O podemos decir incluso flexo-torsión oblicua compuesta, porque tendríamos, que sería oblicua porque tenemos momentos flectores alrededor de los dos ejes, sería compuesta si tenemos tracción y compresión, y flexo-torsión se dice cuando tenemos torsión también. Ya hemos visto todas las fórmulas que se tienen que aplicar al caso. Lo único que nos va a pasar cuando tenemos flexotorsión es lo que les comenté un poco el otro día, que en el caso de las tensiones tangenciales, ahí las tensiones tangenciales van a estar producidas por corte y además por torsión. Entonces hay que componerlas, hay que sumarlas. Ustedes tienen que pensar que las tensiones esas que estamos calculando son magnitudes vectoriales, entonces hay que sumar un vector con el otro. A partir del diagrama de tensiones, del flujo de tensiones dentro del perfil, uno puede darse cuenta si las tensiones producidas por corte y producidas por torsión, si se van a sumar o se van a restar. Este es el método simple que vemos nosotros en esta materia de segundo año de ingeniería. Hay métodos más complejos en el cual se analiza de una forma más exhaustiva la solicitación. Nosotros simplemente el objetivo que tenemos ahora es entender qué es lo que le está pasando a la pieza y qué tipo de tensiones vamos a tener. Y llegado el caso, de dónde sacamos los datos, cómo las tenemos que calcular, para ver si esa pieza va a resistir o no las tensiones a las cuales va a estar sometida. Entonces, nos pueden suceder distintos casos, el mecanismo es siempre el mismo. Calculo reacciones de vínculo, calculo diagramas de esfuerzo, calculo tensiones normales, y ahí cuando empiezo a calcular las tensiones tangenciales, las voy a dividir en tres, porque voy a poner tensiones tangenciales producidas por corte en I, tensiones tangenciales producidas por corte en Z y tensiones tangenciales producidas por torsión. Son tres cosas que voy a calcular. No es que voy a calcular como cuando hago con la tensión normal que tengo una sola fórmula. Acá voy a tener tres casos. Y después, cuando yo quiero ver, bueno, cuál va a ser la máxima, tengo que ir mirando el perfil con el diagrama de tensiones que colocamos dentro del perfil y ahí ver en qué puntos se van a sumar y en qué puntos se van a restar todos los vectores tensión dentro del perfil. Eso por un lado, y por otro lado les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algunos detalles de algunas cosas que hemos estado viendo. Prestar atención a este perfil, un perfil ángulo. Nosotros cuando estamos calculando, ¿sobre qué ejes calculamos siempre hasta ahora? Nosotros siempre calculamos sobre el eje Y y el eje Z, bueno, en este caso está llamado X, el eje horizontal, baricéntrico. Siempre calculamos en estos. En general, en todos los perfiles que nosotros usamos, estos ejes, el Y y el Z baricéntrico, son principales de inercia. ¿Qué quiere decir principales de inercia? Como ya vimos en el práctico anterior,
es cuando los momentos de inercia son máximos y mínimos. ¿Y qué me importa si es máximo o si es mínimo? Bueno, miremos acá en la fórmula de la elástica. Si nosotros recordamos, este término se llama rigidez a la flexión de la pieza. Cuanto más rígida es la pieza, es decir, cuanto más valor tiene este producto, se va a deformar menos. Entonces, puede ser que nosotros podemos obtener mayor rigidez al cambiar el material con un módulo de elasticidad mayor o cambiando el momento de inercia con un momento de inercia mayor, con otra sección geométrica. ¿Y qué tiene si yo calculo con el X y el Y? Bueno, en este caso, en el ángulo, estos no son los ejes principales de inercia. Si uno calculara el valor de los ejes principales de inercia y la inclinación, se obtiene que es como se muestra en la figura. En el caso del perfil ángulo, los ejes principales tienen esta inclinación. Esta que se muestra acá, el eje 1 y el eje 2. Estos son los ejes principales de inercia. ¿Qué significa? Repasamos. Significa que respecto a uno de estos ejes va a ser donde la pieza va a tener mayor resistencia, sería a la deformación, y en el otro es donde va a tener la menor resistencia a la deformación. Entonces puede ser que yo calcule, fíjense, si nosotros miramos la fórmula de flexión, la fórmula general, acá está escrita en función de los ejes 1 y 2. Puede ser que yo haya calculado la tensión con respecto al eje Y, por ejemplo, y al eje Z, pero que estos momentos de inercia no sean los máximos y los mínimos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder, o puede llegar a suceder, que con respecto a estos ejes, al eje Z y al eje Y, la pieza me verifique que las tensiones sean menores que las tensiones admisibles, pero no va a suceder eso con los ejes principales. Puede ser que con estos me verifique y con respecto a estos ejes no. Entonces, en estas direcciones, la pieza no va a ser resistente a las tensiones que van a estar sometidas. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Se calculan las tensiones con respecto a estos ejes. Esto es con las tensiones normales, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Porque yo cuando calculé todas las reacciones y calculé los esfuerzos, usé el eje X y Z como estábamos usando siempre. Bueno, fíjense en este caso, un ejemplo como que tuviéramos un momento alrededor del eje Z. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ese momento yo lo tengo que descomponer de acuerdo a la dirección 1 y a la dirección 2, que obtengo previamente mediante algún procedimiento como los que ya vimos en el práctico de geometría de las masas. Entonces, acá voy a este momento, que es el que está solicitando la pieza, yo los voy a considerar proyectados en el eje 1 y en el eje 2 y voy a obtener un momento 1 y un momento 2 en función de este ángulo. Y aquí voy a utilizar los momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia. Que si nosotros miramos acá en una tabla cualquiera, fíjense, acá en el perfil me dice valores estáticos, Jx igual a Ji. Acá está llamando X el horizontal y el vertical, que es el mismo dibujito que puse en el Word. Entonces, acá tengo un valor, me dice que tanto el J con respecto a este X y el J con respecto a este Y van a valer 0,17 centímetros a la cuarta. Pero fíjense qué pasa con respecto a los ejes principales, con el J1 y el J2. Van a valer 0,06 y 0,24. Quiere decir que el J1, el eje 1, va a ser el eje de menor momento de inercia y el J2 es el de mayor momento de inercia. Entonces, para estos ejes son para los que yo voy a tener que verificar las tensiones.
Bueno, eso era por un lado. Y ahora vamos a ver otra cosa. Otro tema ahora. Bueno, nosotros consideramos hasta ahora siempre sistemas isostáticos. Quiere decir igual cantidades de reacciones de vínculo como igual restricciones de vínculo tenía. O sea, todos los grados de libertad restringidos. Y no hay vínculos superabundantes ni faltan vínculos. No lo podíamos hacer, no podíamos calcular otra cosa porque estábamos utilizando el modelo de cuerpo rígido, es decir, sin deformaciones. Al ampliar nuestras hipótesis al modelo de sólido elástico, donde sí le permitimos una deformación, esa deformación nos va a proporcionar una o más ecuaciones que nos pueden permitir calcular sistemas hiperestáticos. Vamos a verlo en un ejemplo. Creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido y hace ruido. Bueno, fíjense, este es el caso de una viga que tiene 3 apoyos, o sea, es un sistema hiperestático de 1 grado, porque me sobra un vínculo. Tengo 1, 2, 3, 4, y dijimos que en el plano, como sería este caso, tiene 3 grados de libertad. Entonces este es un sistema hiperestático de grado 1. Por las condiciones que nosotros, las hipótesis y los modelos que estamos utilizando, dijimos que podemos aplicar el principio de superposición de efectos. Entonces, lo que podemos hacer es considerar a este sistema hiperestático como la suma de varios sistemas isostáticos que sí podemos resolver. Fíjense, acá lo que está dibujado con línea punteada es la elástica, que acá, bueno, sabemos que va a ser 0 en todos los puntos donde tengo imposibilitado el movimiento vertical, que es donde tengo los apoyos rígidos. En B y en C, la elástica es 0. A este sistema yo lo puedo considerar como una viga simplemente apoyada que tiene una fuerza en el medio. Acá donde está la incógnita hiperestática, que sería esta de la RC, sería la incógnita hiperestática que no voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática. Entonces, este sistema me va a generar una flecha 1. Y a ese sistema le puedo sumar otro sin este vínculo, donde tengo solamente la carga. Y me va a generar una flecha 2. Y la flecha total, ya sabemos que es 0 porque acá tengo el apoyo rígido. Entonces, la ecuación de compatibilidad de deformaciones lo que me dice que la flecha total del sistema hiperestático es igual a la suma de la flecha de los sistemas isostáticos, la flecha 1 y la flecha 2. ¿Y a estas de dónde las saco? Bueno, las puedo calcular con la ecuación diferencial de la elástica o las puedo sacar de la tabla. Bueno, acá yo las saqué de la tabla. Fíjense que todo va a ser dato menos RC, porque RC era una reacción de vínculo que no conozco. Entonces, me queda una sola ecuación con una incógnita de la cual puedo despejar RC y me va a dar este valor para este caso. Una vez que yo encontré RC, puedo volver a dibujar mi sistema, pero reemplazar el vínculo por la reacción de vínculo, por RC. Entonces me quedaría una viga simplemente apoyada en estos dos, con una carga aplicada en el medio y la carga. Eso sería en el caso de que este apoyo sea rígido, o sea que esto no se pueda mover. Pero puede ser el mismo caso y que en el centro tenga un apoyo elástico, es decir, un cable sujetado en este punto. Que en este punto, en vez de estar apoyado, a esto lo está sosteniendo un cable. En este caso, la flecha total no va a ser 0. La flecha total va a ser igual a la deformación que tenga el tensor.
que ahí la dibujé mal, tendría que estar más abajo. Bueno, no, depende. Entonces, este vínculo, o sea, esto sube y baja. O sea, según cómo tenga la carga aplicada, el alambre, el cable, se va a estirar. Entonces, el sistema es lo mismo, nada más que en vez de igualarlo a 0, yo lo voy a tener igualado al delta L del tensor, o sea, al alargamiento del tensor. El punto C va a bajar tanto como se lo permita el tensor. Bueno, ahí ya lo dibujé, esto tendría que estar por ahí. Algo así quedaría. Bueno, ¿y de dónde saco el cuánto baja el tensor? De la ley de Hooke. Entonces, tenemos tensión igual al módulo de elasticidad longitudinal por la deformación longitudinal específica, que es el delta L sobre L. Y de acá, si tengo todos estos datos, yo puedo despejar el delta L del tensor. Una vez que lo reemplazo en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, obtengo otro valor de RC que es distinto al anterior. Es parecido, 5/8 de Q por L, fíjense, 5/8 de Q por L, pero está multiplicado por un término que tiene en cuenta las rigideces de la viga y del tensor. Otro caso puede ser esperen que lo ponga más chiquito. Acá. Este es el mismo sistema. Una viga simplemente apoyada, en este caso va a tener una carga. Esto es un pontón, sería como un puentecito que está sostenido por un apoyo flotante. Bueno, y ahora, ¿cómo calculo? Acá no va a ser 0, porque esto se va a mover, porque está flotando en el agua. Y tampoco va a ser un delta L, porque no es un elemento longitudinal que se está estirando. Bueno, el descenso del pontón, en este caso, va a responder a la ley de Arquímedes, al empuje. Entonces, el RC, la reacción hiperestática, va a ser igual al empuje de Arquímedes. Bueno, este es otro caso que se puede presentar. O sea, el descenso de la viga va a ser igual, o sea, ¿cuánto va a bajar acá? En el caso del apoyo rígido era 0. En el caso del apoyo flexible era el delta L del tensor. Y en este caso va a ser igual a esta distancia, que la puedo calcular con el principio de Arquímedes. Esos son sistemas hiperestáticos de 1 grado de indeterminación. Se pueden calcular también de 2 o más grados de indeterminación. Este caso, por ejemplo, que en vez de tener 2 incógnitas hiperestáticas, en vez de tener una, perdón, tengo 2. Entonces, en este caso, voy a suponer al sistema original compuesto por 3 estados de carga. Uno con la carga sola, otro con este apoyo solo y otro con este otro apoyo. El procedimiento es lo mismo, nada más que al resolver voy a llegar a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Esta notación es una notación que se utiliza a veces para poder trabajar las estructuras matricialmente. Es usual en estructuras utilizar análisis matricial. Bueno, eso era otra cosa que les quería comentar. Estos son métodos que en la práctica no se hacen ya. O sea, ahora todo esto se resuelve con un software. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver
para tener en cuenta que hay sistemas que por ahí yo los puedo considerar como la suma de otros sistemas y qué es lo que se tiene que verificar y cuándo puedo aplicar esto. Esto yo lo puedo aplicar con el principio si puedo aplicar el principio de superposición de efectos, y eso sucede cuando el sólido es elástico lineal, cuando no tengo deformaciones que no sean lineales, no tengo deformaciones de segundo orden. Ese es el único caso en que es la mayoría de los casos en realidad de las estructuras con las que ustedes se van a encontrar. Bueno, ese era otro tema que les quería comentar. Y ahora les voy a mostrar algo que también les comenté en la clase anterior. Hay un punto en los perfiles abiertos de los perfiles delgados abiertos, hay un punto que se llama centro de corte. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un esfuerzo de corte en una sección como esta, en una C o en una U? Bueno, nosotros tenemos la fuerza que nosotros estamos considerando que cae justo en el baricentro. Cuando nosotros vemos la distribución de tensiones dentro del perfil, estas tensiones que van por dentro del perfil, cuando yo las integre, van a ver que acá se me va a generar un par. Esto está rotando, o sea, esta resultante con esta y esta, que serían las tensiones que resisten al esfuerzo de corte, esto no está en equilibrio. O sea, si yo hago equilibrio de fuerza, sí, esta se me va a ir con esta y esta se me va a ir con la fuerza externa de corte. Voy a tener equilibrio de fuerzas, pero no de momento. ¿Y qué va a suceder con el perfil? Se va a abollar, le va a pasar esto al perfil. No es que gira, se dobla, se torsiona. Entonces, los perfiles que tienen estas características se dice que presentan centro de corte. ¿Qué es el centro de corte? El centro de corte es el punto en el cual debería estar aplicada la fuerza de corte externa, la carga de corte que me está generando esto, en qué punto tiene que estar aplicada para que se me contrarreste este momento. Ese es el centro de corte. ¿Qué se calcula para todas las secciones? Y también está tabulado. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esto? Nada. Lo único, o sea, se pueden usar igual estos perfiles. Lo único que hay que tener en cuenta es que van a tener un momento torsor que se llama momento torsor propio, originado por la existencia de este punto, del centro de corte. Y el momento torsor va a ser igual a la fuerza de corte multiplicada por esta distancia. Esta fuerza por distancia va a ser igual al momento torsor propio. A veces sucede, más que nada en los perfiles C y en las U, que son los que se utilizan en las naves metálicas o en las estructuras de madera de las casas. Por ahí lo que pasa con bueno, en madera no, en metal por ahí en los galpones son de los más usuales porque son baratos las C. Lo que sucede es que por ahí me va a verificar las tensiones normales, pero en los puntos donde el corte sea muy grande, se me van a sumar las tensiones tangenciales producidas por torsión a las tensiones tangenciales producidas por corte. Las de torsión van a estar producidas por este momento. Entonces, lo que se hace a veces es soldarle algo para tratar de hacerlo más simétrico al perfil. Una forma es, por ejemplo, soldarle una planchuela acá y que quede una especie de sección tubular cuadrada. Por ahí no se suelda en todo el largo del perfil, sino en algunos sectores que es donde requiere. Si no, a veces puede ser que quede sobredimensionado. O si no, se le puede soldar otro ángulo, siempre tratando de hacerlo más simétrico. Cuando es más simétrico,
siempre el centro de corte se me va acercando al baricentro y entonces el momento torsor propio va a ser menor. Ahora les quería mostrar cuando yo tengo que verificar las tensiones normales es siempre la misma fórmula. Hay que tener en cuenta si estoy trabajando con los ejes principales de inercia o no. Siempre las máximas van a ser con respecto a los momentos máximos o mínimos. Y en cuanto a las tensiones tangenciales, pueden ser producidas por momento torsor externo, momento torsor propio, corte en Z y corte en I. Y la máxima tensión tangencial va a estar compuesta por la suma algebraica de todas estas tensiones, de las tres. Para analizar esto se hace un análisis particular para cada uno de estos casos, y después se va mirando en cada punto del perfil los puntos en los cuales estos vectores tensión se suman o se restan. ¿Qué hago con el momento torsor propio? ¿Cómo calculo la tensión tangencial? Simplemente la voy a sumar al momento torsor externo. Si tengo un momento torsor aplicado, cuando utilizo las fórmulas de torsión, acá por ejemplo, para la sección circular llena, si yo, bueno, justo en la sección circular llena no voy a tener esfuerzo de corte porque no voy a tener momento torsor propio porque no tiene centro de corte. Pero, bueno, vamos a la fórmula de Floch, que es donde sí van a aparecer. Bueno, en la fórmula de Floch, cuando yo vaya a calcular la tensión tangencial máxima por torsión, al momento torsor externo le voy a sumar vectorialmente el momento torsor propio. Para ello, yo, como les dije el otro día, siempre tengo que definir en qué sección estoy calculando y luego en qué punto de la sección, para obtener las coordenadas y los sentidos de las tensiones en ese punto. En algunos casos se produce momento torsor propio cuando tengo corte en Z o cuando tengo corte en I. En cualquiera de los dos puede ser. Y para determinar el centro de corte, yo tengo que pensar en qué punto tiene que estar aplicada la fuerza para que no se genere un par. Bueno, si miramos acá, miremos este caso, el esfuerzo de corte en I y la L. Esto acá me está generando un par, esto está girando con respecto al baricentro. Entonces, ¿dónde tendría que estar aplicada dónde tendría que caer la carga? La carga tendría que caer acá. Si la carga cayera acá, no se produciría ese momento, torsor propio. Y después, en otros casos, por ejemplo, en la T, que la T no la tenemos en la tabla porque en perfiles metálicos no es usual y ustedes no van a trabajar con otro, se usa más en hormigón, pero es difícil que ustedes tengan que calcular una sección T. Bueno, y en este caso, fíjense, si yo tuviera también bueno, yo podría tener una excentricidad, en este caso, debido a la carga en Z o a la carga en I. En este caso, en la I no hay, porque el I pasa por el baricentro. O sea, acá no va a pasar nada. Bueno, pero ¿dónde tendría que estar aplicada esta? Acá, en la intersección de los dos rectángulos. Para cada una de las secciones está determinado dónde está el centro de corte y cómo lo tengo que calcular. Bueno, y esas son las cosas que les quería comentar para hoy.